Bueno, perdóname, Daniel, ¿de acuerdo? Perdóname que haya hablado así. Bueno, entonces, verás, vamos a ver un poco, yo te planteo, ese es un caso que estoy planteando de estudio, ¿ya? Léete este caso de estudio, léete, por favor. ¿Qué dice ahí? Te escucho. A ver, la ciudad tiene un problema de turbidez del agua potable, cuyos costos de potabilización son muy altos para bajar sus índices de turbidez, por lo que se ha decidido atacar la causa del problema directamente, para lo cual se requiere estimar la cantidad de sedimentos que se producen en la cuenca en forma de tonelada año y estimar el porcentaje de los mismos que llegarían a aportar al río, así como para identificar el o los sectores de las microcuencas que mayor aportan sedimentos para realizar una intervención inmediata mediante el método USLE. Ya. La pregunta es, vamos a ver, ese es el problema que tenemos. Ya, es un problema real que está ahí, es el estudio de caso. Eso te plantean a ti. A ver, primerito, vamos a ver cuál sería la información. Bueno, primero, a ver, vamos a ver. Antes de información, un poco, ¿cuál sería tu planteamiento referente a este tipo de problema? ¿Cuál sería tu reacción frente a esto? ¿Qué harías? Ya, para comenzar, eso se me hace como el caso que hicimos como proyecto, en hidráulica aplicada. Para ello para abordar, primero necesitaría revisar cualquier tipo de información meteorológica que tenga la cuenca con respecto a los registros pluviométricos, en caso que haya. Ya. Después tendría que comenzar a investigar sobre los datos de los modelos digitales de elevación de la cuenca para poder estimar para identificar los distintos factores que me pide el método USLE, coberturas del uso del suelo, también sería un punto importante para realizar. ¿Y qué más me faltaría? A ver, Y... primero, antes de eso, primero planteame el problema. Ah, Planteame primero el problema. Sí, por favor. A ver, planteame el problema. ¿Cuál sería el problema para vos, según esto? ya. Según el problema que se quiere investigar, es debido a que si es que es un sistema de captación de agua potable, estamos viendo que el agua está presentando altos valores de turbidez debido o relacionado principalmente por la carga de sedimento que se encuentra en el afluente, por lo cual se pretende atacar este problema para poder reducir los sedimentos que se encuentran, para minimizar los costos en el proceso de potabilización. Ya. Entonces, ¿el problema cuál sería? Vamos a ver, vamos al problema. Está, más o menos me has dado otra vez la situación. ¿Cuál sería el problema central de aquí? Valores altos de turbidez o Ya. ¿El problema de central cuál sería? cantidad de sedimentos. Yo no creía eso. Bueno, no creía. Bueno, vamos a ver sedimentos, ya. O me está... Parece es muy amplio. Ya, vamos a ir razonando. O sea, aquí estamos del problema, justamente parece el problema. Entiende el problema. Estudio de caso. ¿Qué más? ¿Cuál sería el problema? ¿Son los sedimentos o qué? Decía, aquí, ¿cuál sería el problema? Si es que ponemos a investigar los causantes del problema, también podríamos decir las coberturas del suelo que se encuentran en la cuenca, ¿o no? A ver, para mí, verás, yo te voy a decir una cosa. ¿Cuál es el problema? Esas. El efecto, ¿cuál es? Vamos a ver. Causa. Vamos a ver aquí, causa, un poco, hablamos un poco de causa. Aquí vamos a ver el problema. Y efectos. Ahí vamos a ver. Ya, causa, problema, efecto. Entonces vamos a analizar las causas para ver cuál ha sido el problema. ¿Cuál es el problema? Para mí sería el problema central es de esto. Oeste.
El problema es la turbidez del agua. Porque la turbidez del agua te está influenciando en la calidad del agua. Y los costos, por supuesto, van a ser altos. Vamos a ver, vamos a ver. Yo pongo turbidez ya. Y tú también vas a ir razonando así sí o no. No es que yo lo que te diga es todo es bien, ¿no? La turbidez del agua. ¿Por qué? Porque la turbidez del agua, al final, si tú vas a analizar un poco del tratamiento de agua potable, prácticamente el tratamiento de agua potable, tú cuando llega, ¿qué haces? Hay fases de tratamiento, ¿no es cierto? Y las fases que vas haciendo tratamiento. Y una de esas fases, ¿cuál es? ¿Cuál es el método para bajar la turbidez del agua? El primero, uno de los primeros. Hay métodos El, físicos y hay métodos químicos. ¿Y cuál es el sí, método sí. físico? El primero sería a través de la sedimentación normal, o sea, empleando canales desarenadores, empleando la gravedad de la partícula, empleando la gravedad para que la sedimentación de la partícula. Y con respecto a los métodos químicos, se emplearía los usos de agentes coagulantes y floculantes. Ya, exactamente. Entonces, en este caso, la turbidez, bueno, ya. Pues mira, vos, entonces, ¿qué pasa? A ver, vamos a ver. Hay métodos físicos. ¿Cuál es el método físico? Es simplemente el método de la decantación, ¿no es cierto? Llega ese caso y esperamos que el agua se tranquilice y decante todos los sedimentos. Pero hay sedimentos que no se decantan, por ejemplo, en este caso los limos muy finos y los coloides. Entonces pasa a la siguiente fase. En la siguiente fase aplicamos métodos, ¿qué? Métodos químicos. ¿Cuál es el método químico? La coagulación, por ejemplo, ¿no es cierto? A través de sulfatos, toda esa vaina. ¿Cuál es la coagulación? Es que la finalidad es que se metan ¿qué? Que, que se forme, digamos, una especie de coágulos, ¿no es cierto? Que las partículas más finas se, se acumulen en especie de bolitas y eso pues pueda pues salir y podamos sacar los sedimentos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, a pesar de eso, sigue el agua turbia. Entonces, hay partículas más finas que yo puedo hacer con esos métodos. Entonces, tengo que utilizar otros métodos más sofisticados para tratar de separar prácticamente. ¿Sí? Entonces, esto está causando problemas en el agua potable. Muy bien, entonces el problema es que el problema es la turbidez del agua, consecuentemente me da agua de mala calidad y me toca los costos. Agua de mala calidad y costos. Ya, ahora, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál sería la causa? ¿Por qué el agua es turbia? ¿Cuál sería la causa? Por la cantidad de sedimentos, por la alta cantidad de sedimentos. Ya, pero antes de eso, ¿qué sería la causa? La causa sería, vamos a ver, que solo pongamos un chance, ¿no? Aquí dibujo la cuenca, ¿ya? Aquí estás captando agua y estás llevando agua acá. Y acá está la planta de tratamiento. Pues tú estás tratando acá. Acá, con la boca toma, estás tratando de decir que lo mejor posible para que baje. En el desalador tratas de retener todos los sólidos posibles. Como no ha sido posible, se pasó esto y se va con la conducción y se va y llega hasta dónde, la planta de tratamiento. Y aquí tenemos el problema en la turbidez, para luego puedes distribuir acá a la población. ¿De acuerdo? Entonces, este no es más que, entonces el problema está aquí. El problema es que el agua sigue turbia y para bajar la turbidez necesito mucho dinero. ¿Para qué? Para que el agua cumpla índices de calidad de agua potable. ¿Sí? Si no cumples índices, no puedes dar el agua a la gente que beba agua oscura, agua con turbia, lo que sea. Entonces, aquí está el problema. Y el efecto sería aquí. Aquí sería el efecto, ¿qué sería? Si la gente toma agua potable, turbia, una cosa, puede ser efectos, en este caso, enfermedades, o que la gente no quiera beber, porque solamente con ver agua de color ya la gente rechaza, tienes problemas. Ahora vamos a ver las causas. ¿Por qué se da el agua en este caso? Porque se da la turbidez. Primero, si es que yo tengo acá el río y está el agua del río bajando, y entonces, ¿qué pasa? Si es que aquí en la cuenca se da, ¿qué se da? Los procesos de erosión, ¿cierto? Procesos de erosión, dependiendo cómo esté la cuenca y cobertura. Entonces, esto con la precipitación pluvial que tú dices, ¿qué va a pasar? De piedra pendiente, estas zonas erosionales, ¿a dónde llega? Llega al río. Y estos son transportados de acá.
Y consecuentemente esto viene acá y al final continúa el paso. Entonces la primera causa, ¿cuál sería en este caso? La erosión. La erosión de la cuenca. ¿Sí? La erosión de la cuenca. Esa es una causa. Ya, si no erosiona la cuenca, no hay nada. No hay poco cemento, nada. Un cierto lavado. Ya, ahora también otra causa puede ser la deforestación de la cuenca. Está deforestada la cuenca. Sí, puede ser la deforestación de la cuenca. Otra causa más puede ser, ¿cuál puede ser? Puede ser las malas prácticas agrícolas que están en la cuenca. Son las causas. O sea, cultivan la cuenca, cultivan eso, pero al final sucede que sucede. Sucede de que no van a poder, en este caso, pues, van a aumentar en este caso la erosión. ¿Sí? Entonces, mira, lo que estamos haciendo en este momento es que estamos hablando aquí. Aquí estamos hablando en este caso, estas son las causas por las cuales se produce este problema de tuberías del agua y consecuentemente los efectos son más desastrosos cuanto a, en este caso, enfermedades, costos muy altos de potabilización del agua, ¿sí? Puede ser que en este caso puede haber un reclamo de la población al color del agua. Tú sabes que si yo veo el color oscuro, yo el agua ya no bebo, ¿sí o no? Ni siquiera me baño, solo utilizo para el baño tal vez. Entonces, todas esas cosas nosotros podemos ver. Entonces, aquí está en este caso, el problema es la turbidez del agua, y causa el problema, y acá está la causa. Entonces, nosotros estamos hablando un poquito, entonces, por eso digo atacar a la causa, aquí está, causa que queda el problema. Pues la causa es esto. Una de las causas principales es la erosión. Entonces, nosotros queremos saber en este caso, al final, ¿por qué? Por la deforestación, más prácticas de cosa, puede ser que en este caso cause la erosión. Aquí también hay causas más pequeñitas que dice acá. Y esa es la causa principal por la cual hay el problema en este caso de la tuberías del agua. ¿Sí? Entonces yo diría en este caso, por eso, si no, ¿cuál fuera en este caso? Estudiar la tuberías del agua, y ahí sería en calidad del agua, nada más, saber métodos para yo poder bajar la turbidez y llegar a los índices físicos, en este caso físicos, para que el agua sea, en este caso, de consumo, ¿no es cierto? No sé si estás de acuerdo. Sí, sí, con la causa y el problema, sí. Ya, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver. Entonces, para eso, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Conocer esto. La erosión en la cuenca. ¿Cuánto erosiona la cuenca? Y adicionalmente, en la cuenca, ¿cuáles serán lo que hablaba yo antes? ¿Te acuerdas? Tú mismo hablabas de las áreas críticas. En ese caso, yo puedo identificar las áreas críticas a nivel de área, pero yo estoy trabajando a nivel de cuenca, entonces puedo decir cuáles de estas partes de las microcuencas pueden ser las más que están afectando. Entonces aquí digo, identificación de áreas críticas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Primero voy a estudiar a nivel de ¿qué? De erosión a nivel toda la cuenca y luego identifico las áreas críticas. ¿Cómo identifico? Con la misma situación del cálculo, en este caso, de la erosión. Y luego identificar áreas críticas, ¿qué es lo que digo a la empresa de agua potable? Vean, señores, estas áreas son las críticas y estas áreas son las que están produciendo la mayor cantidad de sedimentos es lo que tenemos un problema. Si atacamos ahora sí a estas áreas que son críticas, que son las causantes de prácticamente, si bien es cierto en primera instancia la cuenca total es la causante, pero dentro de esa cuenca total, alguien, no creo que sea toda la cuenca, sino es esta. Entonces, hasta este nivel queremos llegar. ¿Sí? Y luego saber cuánto es la cantidad realmente de sedimentos que llega a la cuenca, que llega al río. Y ese sería un poco, estoy solucionando el problema de qué? El problema de que es una intervención inmediata a la cuenca. ¿Dónde? En las áreas críticas, primerito, no en toda la cuenca. Porque cuando calculo la erosión total, solamente estoy diciendo que la cuenca me da tanto valor de sedimento. El paso siguiente sería definir esas áreas críticas, ¿dónde está? Y decir, mire, el área, la cuenca, la microcuenca de tal parte, esa es la que puse mayor. Entonces, por favor, acá atacar a estas dos microcuencas que son las que mayormente están erosionadas y las que mayormente aportan sedimentos hacia el río, y esto está pasando en todas esas partes. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a ver qué datos necesito para esta parte. ¿Sí? Ahora sí vamos a ver qué información yo tengo que buscar para calcular esto. ¿Qué datos?
Ya, ¿qué datos necesito? Pero también los datos están relacionados a dónde? Están relacionados a la metodología o al método que voy a utilizar. Aquí ya te digo la USDE directamente, pero puede ser que yo utilice otro método, porque hay otros métodos más para trabajar esto. ¿Sí? Entonces ahí sí vamos a ver, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué datos necesito para aplicar este método. Y ahí trabajamos, comenzamos a trabajar toda la cosa. Entonces más o menos tu planteamiento debe ser este, ¿no? En tu problema de solución, en este caso de el caso de estudio de caso. No sé si estás de acuerdo ahí. ¿O crees que falta alguna cosa más ahí? Sí, con respecto al enunciado que me das, sí sería solo eso, porque es lo que se quiere primero es estimar estas áreas, estimar la carga, pero identificando primeramente las áreas críticas. Entonces, para ello es necesario aplicar, bueno, como dijo, hay distintos métodos para aplicar, para hallar estas áreas. Sí, sí, estoy. Ya. Ya. Entonces, con eso, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí vamos a ver. Yo quisiera que me plantees más o menos y me digas, a ver, primero, digamos, la método, digamos, el método que vas a aplicar. ¿Qué método vas a aplicar? ¿Sí? Método que vas a aplicar, en ese caso. ¿Y cuál sería la metodología a utilizar ahí? Aquí el método, entonces aquí metodología. Y por supuesto, acá en el método tendríamos que tener, en este caso, cuál es la información o datos que vamos a tener. ¿Sí? Exactamente. Pues ponte pilas, a ver, hazle tranquilo en tu cuaderno ahí, pues de ahí discutimos en 5 minutos. Eh, Contestando un mail de la universidad que me están dando. Listo. Ya, por favor. Ya, entonces te doy 10 minutos que lo hagas. De ahí nos conectamos. Digamos, sí, bueno, está abierto esto, si no me va a hacer pausa.